Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, amado pueblo. Dios les bendiga rica y abundantemente. Privilegiado, mi amado. Siempre utilizo esa palabra, privilegio, porque tener un privilegio es cuando usted tiene una oportunidad, tal vez que uno diría, no ha habido un momento inigualable como el poder comunicarnos con ustedes, compartir la palabra de vida. Para mí parece que es un privilegio poder compartir a través de Radio Grito Lares en el 1200 AM, en el 93.3 FM, 92.1 FM HD4, a través de Instagram, toda esta gente a través de red. O sea, que estamos hablando, mi amado, que hay un pueblo hermoso y a través de Facebook que están conectados y que sabemos que la oportunidad que Dios nos da es para compartir una palabra de esperanza de vida, una palabra para reflexionar, una palabra para hacer un alto, un detente, que puedas mirar a tu alrededor, a tu entorno y mirar como si fuera un dibujo inmenso, grande, donde vas a ver muchos eventos que están pasando a nivel mundial, situaciones que están pasando referente a la economía, situaciones que están pasando de guerra, situaciones que están aconteciendo de temblores de tierra, situaciones que están aconteciendo no tan distantes en lo que es en su entorno, en el área de trabajo, en las situaciones que están viviendo con su familia, situaciones que han tocado la salud de muchos, situaciones que están viviendo ante la ausencia de un ser querido que hoy descansan y ya está en este proceso de duelo. O sea, son muchos eventos que han trastocado nuestra vida, pero con una esperanza de que hay una palabra que nos lleva a que un Redentor y Salvador llegó, caminó, anduvo, y con un ministerio extraordinario de 3 años y medio, transformó y sigue transformando la vida de este mundo con un mensaje inigualable, un mensaje de amor, de perdón, de restauración, de reconciliación, para a través de Cristo seamos reconciliados para llegar al Padre. O sea, estamos hablando de toda una estructura hermosa dentro de un plan divino en el cual hoy queremos compartir con usted de algo que aconteció hace unos añitos atrás y que se cumplió en la figura de nuestro amado Jesucristo. Y así como parte de mi amado, también te invito, usted que está en su casa, usted que lleva tiempito que no se congrega, que está pensando, mire, qué mejor oportunidad que en estos días, que no solamente por ser los días de semana, la Semana Mayor, sino que le dé continuidad a su vida, de reunirse, congregarse. Mira, aquí en este pueblo de Lares hay unos hombres y unas mujeres inigualables con una presencia del Señor. Y si usted tiene un lugar, mi amado, vaya a su congregación, manténgase en esa búsqueda. Y si no tiene un lugar, mire, mi amado, aquí un pueblo hermoso, y toda esta gente que nos copian, nos están escuchando a través de pueblos limítrofes, también aproveche esa oportunidad y vuelva, continúe en la búsqueda del Señor. Y si nos quiere acompañar, mire, los martes tenemos nuestro culto de oración comenzando a las 7, a las 8 tenemos clases bíblicas, a las 7 se reúnen nuestros niños y a las 7 un grupo de jóvenes que se reúnen compartiendo lo que es el pan de vida. Y hoy, todos los jueves, tenemos nuestro retiro de oración y ayuno, donde nuestro hermano Roberto López trae una excelente exposición de la palabra. Y mañana viernes, estamos a las 7:30 en nuestro culto de adoración a cargo de nuestros caballeros. O sea que son momentos maravillosos, inigualables. Y el sábado, este sábado, vamos a estar en la 129, en un servicarro de oración. Vamos a estar desde las 9 de la mañana, porque creemos, mi amado, que están transcurriendo un pueblo hermoso por esa carretera 129 y creemos que el poder de la oración hace muchas cosas. Así que si pasa el sábado por allí,
Vamos a estar un grupito orando y clamando que necesita oración porque son tiempos inigualables dentro de lo que es la búsqueda de la intimidad y lo que es la vivencia del amor de Cristo. Y el domingo, mi amado, estamos a las 10 de la mañana proclamando y creyéndole al dador de la vida. Así que se puede comunicar al 897-3889, 897-1200. Michelle, gustosamente, mi amado, alguna información, oración, algo que tenga, mi amado, compartirlo. Es tiempo de búsqueda y de creerle a nuestro Dios. Y la palabra que hoy vamos a considerar, una palabra que encontramos en Mateo capítulo 21, del 1 al 11, bajo el tema Jesús quiere entrar a tu vida. Porque lo que vamos a hablar de la entrada triunfal. Y para que tú y yo seamos más que triunfadores, Cristo quiere entrar a ser parte de ti. Y tú seas parte de Él como un pacto eterno, como un enlace, como una marca, como un sello sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre tu ser, de que ese amor de Él cubre multitud de faltas. Y la palabra del Señor dice así: mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, y en el monte de los olivos Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, y le dijo: en cuanto entren, verán a una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta qué está haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces le permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliese la profecía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y los discípulos hicieron como tal Jesús le había ordenado, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sobre sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y la extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que le rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes confesaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Estamos leyendo la nueva versión traducción viviente, mi amado. Por eso suena un poquito diferente, pero es el mismo contexto de la palabra. Padre, gracias, Señor, por este momento tan inigualable, por esta oportunidad de poder traer tu palabra, Señor, conforme a lo que ha sido declarada de parte de ti. Hoy la recibimos, Padre amado, a través de la unción de tu Espíritu Santo, que hable, que ministre y que hará conforme a lo que tú ya estableciste para esta hermosa radioaudiencia, mi Dios, en la distancia nuestra, pero bajo la cercanía del amor eterno, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Cuando estamos mirando esta palabra profética, no lo vemos distante, porque lo vemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, le dice, porque es la reafirmación. O sea, no estamos viendo que es un hecho que aparece en Mateo, que dice solamente esa entrada triunfal, sino que Zacarías lo comentaba en el capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, y justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, estamos hablando que la palabra profética que está establecida aquí me está diciendo el momento donde va a pasar, el lugar y los animales que iban a estar envueltos y lo que iba a acontecer, describiendo a nuestro rey, a Jesucristo como el justo, el que va a salvar a la humanidad, y en una forma humilde que cambiará el panorama de lo que la gente esperaba. Pero estamos hablando, mi amado, que este evento en el cual llega Jesús es un momento donde hay mucha conmoción. Es un pueblo, y viene el pueblo de Israel, están los peregrinos,
¿Sabe? Es una entrada de mucha gente. Entonces yo estaba mirando, buscando unos datos, y me estaba diciendo que 30 años después de este evento, dice que un gobernador tuvo que hacer un censo de los corderos que mataron para Jerusalén, para la Pascua. Y se describió, mi amado, que aproximadamente era 250,000 de corderos que usaron para ese momento tan inigualable. Es decir, que entonces, según lo que estaba estipulado, era que no se podían reunir por lo menos, no menos de 10 personas. Así que 10 personas por cada cordero. Lo que parece que la Pascua se celebró cuando Jesús estaba en Jerusalén. Habían aproximadamente sobre 2,5 millones de personas. Una multitud inigualable. Y esto, mi amado, era establecido dentro de lo que la ley para los varones judíos, que vinieran dentro de un radio de 40 kilómetros. Hay que venir a la Pascua, no tan solo judíos de Palestina, sino que también de todos los rincones, para poder estar en una de las mayores fiestas nacionales. O sea, está una convocación de todo ese territorio, de todo ese evento, donde todos vienen porque eran parte del propósito dentro de lo que ellos estaban viviendo y celebrando, lo que era la salida de Egipto, lo que había sido aquel momento y cómo la vida de ellos estaba en ese caminar. Pero el Rey de Reyes, Jesucristo el Señor, escogió el momento donde había una gente que estaba bajo unas cargas, donde unas prestaciones religiosas y pensamientos, y qué mejor que aquel Señor de señores y Rey de reyes, el libertador espiritual de un pueblo oprimido y sin esperanza, llegar ese día, llegar ese momento. La festividad estaba enfocada a lo que hacían ritualmente. No estamos hablando que era una celebración, no. Estamos hablando de lo que se lleva muchos años celebrándose. Y como parte de la festividad que tenían ellos venían y compartían. Pero ese día Jesús cambiaría todo el panorama de lo que iba a ser la festividad de la Pascua. Jesús, con su entrada triunfal, cambiaría la visión del hombre, rompería el esquema y libertaría al hombre de la opresión no militar, sino de la opresión espiritual que usted y yo tenemos que tener. Porque hay países donde actualmente la opresión militar es devastadora sobre un pueblo, donde están sometidos, donde no tienen derecho a nada, simplemente viven bajo una pobreza extrema, donde no se tienen derecho los ciudadanos, pero ellos están sometidos porque hay un régimen dictatorial sobre ellos y no pueden tomar decisiones. Es decir, que entonces estamos hablando que eso lo veríamos en el aspecto militar o el aspecto tal vez político, pero cuando estamos hablando en la opresión del espíritu, de lo espiritual, estamos hablando de lo que es sentirte dentro de lo que tú eres, dentro de lo que es este cuerpo, sentirte que estás encerrado, sentirte que no tienes voluntad propia, sentirte que no puedes ser libre, sentirte que estás en una ansiedad, una depresión, sentirte que quisieras morirte porque piensas que tu vida no tiene un sentido. Es sentirte que no hay nada que puedas hacer. Has ido al profesional de la salud, donde dentro de su conocimiento y su capacitación te ha dado unos tratamientos, medicamentos, estás bajo unas terapias, pero dentro de todo eso ves que hay una mejoría, pero en lo físico, pero en lo espiritual hay un vacío enorme e inigualable que solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor, podía cambiar el panorama. Es decir, lo que ellos esperaban, lo que ellos aguardaban, era que el hombre que llegara con un caballo, con una espada, con una lanza, con una flecha, que se levantara con una forma imponente, que llegara y irrumpiera con un batallón de hombres, irrumpiera y entrara y creara un alboroto y creara una conmoción. Y la gente dijera, eso es lo que estamos esperando, eso es lo que anhelamos. Pero en la parte humana vemos que según han pasado los años, los siglos, siempre ha habido el dominio, ha habido siempre el imponer,
pero nunca ha habido la libertad que realmente necesita el hombre. Los que han tenido el poder han disfrutado de opresión, de crear opresión, crear desasosiego, pero tampoco tienen lo que necesitan. Podrán tener riqueza, podrán tener muchas cosas, pero lo que necesitan es llenar ese corazón vacío, inigualablemente, que no podían lograrlo por las riquezas, que no podían llegarlo por la autoridad que tenían, sino de reconocer que el Dios de los cielos, a través de Cristo, podían ellos recibir, podían ellos ser transformados, podían ellos vivir una esperanza de vida inigualable, en el cual el Dios de los cielos tocaría, transformaría y lo llevaría a una esperanza inigualable de amor eterno. Por eso estoy hablando, mi amado, que esta gente que estaba allí en esa ciudad, que habían cientos de personas, miles de personas, y por lo que te dije de los datos anteriores, se podía entender que pudiesen haber sobre 2,5 millones de personas. Estamos hablando que una multitud inmensa, una multitud dentro de lo que era la costumbre de llegar a ellos. Pero fíjese algo, un detalle importante dentro de todo lo que vamos a hablar, es que habían pasado 33 años entre la Navidad y el Domingo de Ramos, o el Domingo de Ramos, como celebramos nosotros, que es el momento de la entrada triunfal de Cristo. Es decir, que estamos hablando desde el nacimiento a lo que es este momento de entrada triunfal, y una sola vez, y lo que se mencionaba, se llamaba a Jesús como el Hijo de David, no fue llamado como rey. Es decir, que en ese transcurso de lo que fue esos 33 años, se mencionó como Hijo de David, pero no es hasta la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, que es proclamado rey. Es decir, que el contexto de lo que me está diciendo la palabra cambia el sentido hasta cuando Él llega con la investidura, el amor, la humildad, como Salvador, como el Rey justo y verdadero. La palabra nos dice que cuando Él llegó cerca del Monte de los Olivos, Él mandó a 2 de los que estaban con Él y le dice: vayan y van a encontrar una burra atada con su cría. ¿Sabe? Eso es tener fe. Van a ir y van a encontrar una burra atada con su cría y los van a traerme. Y si alguien pregunta, están diciendo simplemente diga: el Señor lo necesita. Entonces les permitirá llevárselo de inmediato. Estamos hablando que Jesús le habla, como siempre le habla a estos discípulos, diciéndole hay unas instrucciones. Tienes que ir y vas a encontrar una burra con su pollino y me lo vas a traer. Y si alguien pregunta, el Señor lo va a traer. Ellos vieron los milagros, ellos vieron los portentos, ellos vieron las liberaciones, ellos vieron grandes cosas que hizo Jesús y estuvieron partícipes de las grandes cosas que Él hizo. Y la pregunta es, ¿estaremos hoy día de poder entender que cuando Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, obedecer a su llamado? Uno diría, pero no tiene sentido. Usted si le dirían ahora mismo, ve a casa de fulano que va a tener un burro o va a tener algo y tráemelo acá. Uno diría, pero si yo voy allí y me dice, mire, ¿con qué vas a pagármelo? Va uno a cuestionar, uno va a pensar. Pero cuando a veces las cosas que pensamos que no tienen un sentido humano, es que el poder de Dios cambia el panorama. El Señor estaba hablando a aquellos hombres que nuestra mentalidad no debe ser por lo que ha sido, sino lo que Él hace en tu corazón y en mi corazón. Cuando la palabra viene con la autoridad, cuando la palabra viene con la seguridad, cuando tú y yo conocemos, porque ellos conocían al Rey de Reyes y Señores de Señores, habían tenido los momentos extraordinarios. Por eso le digo, ellos vieron los señales, ellos vieron los milagros, ellos vieron grandes cosas que estuvieron allí, participaron y estuvieron allí. Entonces tú y yo, cuando conocemos por lo que nos dice la palabra, yo en fe lo creo. Cuando yo siento el poder de Dios en mi vida, cuando siento el poder del amor de Dios, cuando siento la libertad de lo que hace la palabra del Señor y nos lleva a esa experiencia única, inigualable, que nos lleva a entender que Él no ha mantenido distancia con nosotros. Al contrario, Él se ha acercado con nosotros.
Hoy el Dios de todos los tiempos le está hablando a estos hombres, le está diciendo a ellos, hay una misión, hay un propósito por lo cual hoy te he llamado para que cumplas lo que vas a ver de una manera que jamás lo habrás visto. Tal vez la mente humana caería en la duda, pero la humanidad nos puede llegar a pensar, y si llegamos allá o si pasa. No, lo importante es que podamos entender, es ser obedientes. Y cuando yo soy obediente, yo me someto a la voluntad. Y estos hombres se sometieron a la voluntad de Jesús de ir a ese lugar y encontrarse con una persona que tal vez lo conocían, o tal vez habían escuchado de él, o tal vez no. Pero llegar a alguien y decirle, mira, me voy a llevar esto. Dice, pero ¿y para dónde te lo llevas? El Señor lo necesita. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la autoridad que transforma la mente nuestra. Es el poder de la palabra que hoy toca tu corazón. Es el poder de la palabra que llega y transforma el sentido tuyo inigualable. Que te hace sentir que tú en tu área de trabajo, ahí te hace sentir ahí con tu familia. Que tú puedas ver, así como esos hombres obedecieron, hoy tú y yo podamos obedecer al llamado de Dios y confiar y caminar y entender que aunque tal vez sonaría un poquito diferente, tal vez sonaría un poquito como, Dios, no, será, no, la duda se quita en el nombre de Jesús. Este momento en el cual ellos llegan a ese lugar que están hablando, mire mi amado, es un momento extraordinario. ¿Qué es lo que pasaba allí, mi amado? Miren, allí lo que se iba a celebrar era la Pascua. La Pascua judía, o se decía el Pesach, como en diversos alimentos que representaban la historia de los hebreos y su éxodo de Egipto. Y le vamos a leer unas cositas. En los alimentos de la Pascua judía era el matzá, que era pan asimo hecho de harina y agua, que simbolizaba el éxodo, de los esclavos hebreos de Egipto. Eso era parte de lo que celebraban ese día. Lo que estaban conmemorando, se estaban reuniendo ellos. Utilizaban también hierbas amargas, que era el maror, que era como una lechuga o rábano picante, que simbolizaba la esclavitud de Egipto. Estamos hablando un pan que simbolizaba la salida. Estamos hablando de unas hierbas amargas que simbolizaba la esclavitud en Egipto. Y estaban también, mi amado, el joroset, que eran mezclas de manzanas, nueces, miel, canela y vino rosado, que simbolizaba el barro con el que los antepasados construían los ladrillos en Egipto. O sea, las vivencias con el simbolismo de lo que significaba aquello. Con esto nosotros, para que te acuerdes de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te libró, de lo que tú hiciste mientras fuiste esclavo en aquel lugar. Y dice que comían también unas carpas o apio o perejil, que simbolizaba la vida, sumergido en agua salada para simbolizar las lágrimas de los antepasados, el sufrimiento, el dolor. No sé si me estamos llevando dentro de la línea, porque me está hablando del pan, mi amado, que significaba la harina, que significaba el éxodo de los esclavos hebreos de Egipto. La gente que ha salido, y te pregunto, ¿tú saliste de ese lugar? ¿Estás saliendo o no has salido? No puedes salir. ¿Estás todavía bajo la esclavitud de lo que ha detenido tu vida? ¿Qué cosas han marcado tu vida que te sientes esclavo, que no puedes salir? Y estamos hablando que aquella gente cuando comían aquella mezcla de manzanas, nueces y canela, significaba lo que construyeron los ladrillos. ¿Qué cosa ha sido la construcción de tu vida? ¿Cómo tu vida ha sido elaborada? ¿Bajo qué situaciones? ¿Bajo el dolor, el sufrimiento, el rechazo, el menosprecio, la angustia? ¿Bajo qué tu vida ha sido hoy formada? Aquella gente, cada vez que tomaban aquellos alimentos, se acordaban del dolor, el sufrimiento. Y mi amado, el seroa, que era la carne asada, que conmemoraban el sacrificio del cordero. Pero lo que ellos no sabían era que aquel momento de aquella entrada triunfal, Jesús cambiaría el panorama de la festividad
para Él como el Cordero inmolado que les liberaría de todas aquellas vivencias del pasado, de aquella simbología de lo que eran esclavos, en lo que trabajaban, para que pudieran ser libres y no tener que comer cosas amargas, porque la palabra de Dios es dulce como la miel que llena tu alma y te refresca tu espíritu, y que puedas entender que ya no eres esclavo del temor cuando Cristo llega. Jesús por eso llegó en el momento inigualable, llegó en el momento perfecto. Jesús siempre llega en el momento cuando tú y yo no esperamos, porque toda gloria y toda honra es de Él. Porque pensamos que en medio de la situación, que aquel pueblo que clamó y oró y clamó al Dios de los cielos, Dios escuchó el clamor de un pueblo. Dios escuchó el clamor de aquel pueblo y lo sacó de la opresión. Pero ellos, mi amado, seguían con la costumbre y la tradición. Y Jesús le está diciendo, con la entrada de lo que voy a hacer hoy, la vida de ustedes va a ser marcada. Va a ser cambiada totalmente. Es decir, decía también mi amado Beiza, que era un huevo marrón que simbolizaba la dureza del corazón de Faraón. Todo tenía un simbolismo. Todo lo cuando aquel hombre, el Señor endureció su corazón, que no le permitía irse a su pueblo, y se acordaban cada vez que comían aquellos alimentos. Por eso te pregunto, cada vez que pasa en tu vida, cada vez que te acuerdas de ciertos eventos, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes pensando como aquel pueblo que se acordaba de las situaciones? ¿O te puedes acordar de las situaciones bajo la esperanza de que el Salvador, de que el Redentor, que el Dios santo y poderoso cambiaría tu vida, que transformaría tu ser, que restauraría y te daría un buen sentido a tu vida, que cambiaría el norte hacia donde tú vas, que cambiaría tu dirección, que pondría sobre él su presencia y te haría sentir la paz y el gozo que todos necesitamos, mi amado? Por eso te hablé al principio que estamos viviendo en un mundo donde hay tanta incertidumbre, los aranceles, que si aquel le subió, que aquel le va a subir, que si la economía, que si las situaciones que estamos pasando a nivel mundial, que si la situación de la economía en nuestro país, que si van a subir la luz, que si van a ponerla acá, que mira mi amado, está provocando un caos y estamos dentro de esa tormenta. Pero en medio de la tormenta hay uno que hizo una entrada magistral. Hay uno que impactó un pueblo sobre aproximadamente 2,5 millones de personas. Pero el impacto de Jesús no se quedó en los 2,5 millones de personas, sino que aquella gente lo transformarían, que lo hablarían. Sería escrito en este libro hermoso, en esta palabra inigualable, que cada vez que se leería esta palabra, el poder del Espíritu de Dios tocaría, cada vez que el Espíritu de Dios se manifestaría y cada vez que una persona pudiese tomar esta palabra, leerla, le hablaría a su corazón, le hablaría a su pasado, le hablaría a su presente, le hablaría a su futuro, pensando, te levantaste, viviste unos momentos extraordinarios, pasaste unos momentos de dolor, viviste unos momentos que pensaste que ibas a claudicar y que no ibas a seguir hacia adelante, pero la gracia y la misericordia del que entró con aquel animal sencillo, donde tal vez la gente esperaba un hombre, tal vez como diríamos, con espadas y equipos y muchas cosas, pero él vino con la humildad, como un rey, porque los reyes entraban, mi amado, los reyes no entraba en el caballo, no. El rey entraba en un asno, símbolo de poder, de humildad, de dominio. Y este hombre hizo lo que era él, ese momento inigualable. Y mire, mi amado, el hueso de garrete asado conmemora el sacrificio del cordero. Es decir, que mi amado, la comida ritual de la Pascua judía se llama orden. De esta misma comida se incluyen los alimentos mencionados anteriormente. La Pascua judía conmemoraba el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto. Estamos hablando, mi amado, que la palabra nos lleva a una realidad de un pueblo que vinieron buscando dentro de una tradición. Y yo lo que te quiero decir, mi amado, que esta Semana Santa no es una tradición.
Esto no es una costumbre, esto es una vivencia transformadora, esto es un sentir de un levantar, es tener un pensamiento totalmente de victoria, es entender que mi vida no puede ser esperanzado en un momento del año, en un momento de una época de festejar. Viene la Semana Mayor, llegamos, vemos las películas, vemos tantas cosas y terminó la Semana Mayor y nos desconectamos porque la vida continúa. Fue el momento de reflexionar. Pero no, mi amado, nuestra vida debe ser un servicio a Dios, es un agradecimiento al Señor. Es un estilo de vida en el cual tu vida ha cambiado desde que aquel que entró por aquel lugar cambiaría la humanidad y sigue cambiándola y se sigue cumpliendo su palabra. Por eso estoy diciendo, no puedes establecer que simplemente es una semana, es todos los días de tu vida, cada vez que te levantes, cada vez que respires, cada vez que puedas mirar a tu alrededor, tienes que ver uno que tuvo, que tiene y tendrá amor eterno. Me dio una oportunidad hoy. Vino a esta tierra mientras había una tierra desolada y que estaba todo mal organizado y el Espíritu de Dios se movía para las aguas. Él dio orden y estableció un plan perfecto e hizo un hombre inigualable que cayó, pero a través de un hombre, el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, vino a traer esperanza. Así que, mi amado, escucha esta alabanza y nos puede llamar al 897-1200, 897-3889, mi amado, y queremos orar por usted. Acuérdese, mi amado, estamos bajo el tema Jesús quiere entrar a tu vida. Dale la oportunidad. Así que luego continuaremos hablando. Gracias, Señor. Aleluya. Cada herida que guardó mi corazón antes de que salga el sol, tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado
y viene hacia ti. Es humilde, llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Dice que los discípulos hicieron como había dicho. Fueron obedientes, llevaron esa asna. Usualmente un animal, en este caso, cuando es montado por primera vez no son dóciles, no se dejan montar. Como la presencia del Señor, que tiene el control sobre todo lo creado, que pudo montarse sobre ese asno, ese montarse sobre aquella cría que fue tranquila. Y es que cuando el Señor llega a tu vida, da tranquilidad, que aún en medio del carácter nuestro, aún en medio de nuestra actitud y nuestra vivencia, que tal vez el corazón está endurecido, tal vez está marcado por muchas cosas, señalamientos, tal vez está marcado por muchas cosas que has pasado en el silencio, de la incomprensión que tal vez esperaba de algún familiar o algún amigo, el papá, la mamá, un tío, de un vecino, la nuera, el yerno, alguien especial, el jefe tuyo, esperabas algo, pero viste que todo fue contrario. Y a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con nosotros? Pero cuando llega el poder de la presencia del Señor, cambia el panorama. Y tal vez has estado orando por ese cambio, pero a veces no es el cambio de la otra persona. El Señor obra primero en mí, para que sane esas heridas y para que yo pueda aprender a amar y perdonar como tú me enseñas que lo haga en tu palabra. Aquel Jesús que entró allí en aquel lugar, mi amado, dice que la mayor parte de la gente que estaba allí empezaron a tirar prendas, empezaron a tirar toallas, ya digo toallas, ropas, vestimentas, cosas que empezaron a poner diferentes cosas en el camino, entre los cuales tiraron ramas, mi amado. Es decir, que hicieron una alfombra para que entrara el rey. Solamente a los reyes que venían luego de una campaña de victoria, de una guerra, he recibido así. Solamente aquellos hombres que entraban con la fuerza, con el arma, con la violencia, el pueblo lo recibía. Y lo recibían con aplausos y todo aquí. Pero nuestro Rey, Jesucristo el Señor, no llegó con un caballo con mucho brío. Llegó con un pollino, un animal dócil. Y no llegó gritando, sino con una mirada majestuosa, sino con un sentir de amor, de compasión. Que cuando aquella gente miraron a aquel Rey de Reyes entrar con aquello, no podían resistir su mirada, su amor, su presencia. Y es que cuando el príncipe y Rey de Reyes entra en nuestra vida, mi amado, todo cambia. Hubo un detente. Es decir, que aquel momento se paralizó todo. Hoy vemos tal vez cuando llega una persona, un presidente de alguna nación, como hace mucho tiempo atrás llegó, y paralizaron ciertas áreas porque no se permitía que ningún avión volara cerca, ni el tránsito se paralizaba en lo que hacía ese movimiento de ese dignatario o dignataria que va a llegar, y que era una conmoción esperando. Pero aquel momento de Jesús no es que no podía entrar nadie, es que estaban todos allí. Y el que estaba entrando tenía el poder y la autoridad. Entró con la humildad, la sencillez, la justicia. ¿Y cuántos de los que estaban allí pudieron identificarlo como el que los sanó, como el que los libertó, como el que transformó su vida, como aquel que estaba con un padecimiento, que lloraba amargamente, que sentía la soledad y estaba depresivo? Tantos milagros que acontecieron. ¿Y cuántos le dirían: Jesús, gracias? Gracias por lo que hiciste en mí. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántos pueden darle gracias a Dios por esa obra redentora y salvadora? ¿Cuántos pueden en esta tarde darle la gloria al Dios de los cielos y la tierra? ¿Cuántos pueden esta tarde darle una alabanza de gratitud al dador de la vida? Que no se quedó en aquel lugar, sino que hubo un proceso inigualable de paralizar un pueblo, paralizar una nación, donde aquella gente de diferentes lugares, una vez que saldrían de allí, no serían igual.
Dirían, yo estaba en Jerusalén, iba a celebrar la Pascua, pero esta Pascua no va a ser igual, va a ser distinta. Fue una Pascua inigualable, fue una Pascua en la cual vimos a aquel hombre con una humildad que cambió el panorama, cambió mi sentir, cambió mi pensar. Ya no fui aquella misma persona con temor y angustia, sino sentí que la opresión que había en mi corazón, que aquellas cargas que había en mi ser, que fueron quitadas. Y pude verlo con el amor que lo hacía. Y es el mismo amor que hoy el Dios de los cielos te habla a ti, mi amado pueblo. Y todo aquel pueblo le gritaba, Hosana al Rey, Hijo de David. Bendito sea. Es una adoración, una alabanza de gratitud a aquel que llegaba, aquel que hablaba, aquel que hizo y aquel que sigue haciendo. Decir que aquella gente alababan al Dios de los cielos y la tierra. Reconocían quién había llegado. Muchas veces hoy día hay personas que han reconocido que hay un Dios soberano. Han reconocido que hay una gracia infinita. Han reconocido que no hay lugar más grande que estar en los pies del Maestro. Han reconocido la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Pero hay algunos que simplemente lo dicen pero no lo viven, porque no quieren comprometerse, porque piensan que si aceptan a Cristo tienen que dejar muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Aquel pueblo que estaba allí, aquel pueblo tenía todavía unas costumbres, unas tradiciones, tenía una serie de situaciones que todavía estaban llevándolas y el Señor Jesucristo quería cambiarlas. Acuérdense, mi amado, el pan, que era el éxodo, significaba el éxodo, perdón, de los esclavos hebreos de Egipto. Las hierbas amargas, la esclavitud que estuvieron allí, perdón, en Egipto. Aquella josoret o joroset, que era aquella combinación de frutas que simbolizaba la construcción de el barro que hacía para los ladrillos, aquel apio perejil que simbolizaba las lágrimas del antepasado. Te pregunto, ¿cuántas lágrimas sigues derramando? ¿Cuántas cosas todavía estás construyendo dentro de tu corazón? ¿Cuántas veces comes y sales y vives bajo la experiencia de lo que estuviste andando o viviste y no puedes soltarlo? Es como si tuvieras un pesado ladrillo sobre ti. Es como si tuvieras unas cadenas que quisieras soltarla y no puedes. Es como si quisieras gritar, pero no puedes, porque no tienes voluntad, porque te sientes solo, porque sientes que aquella persona que tal vez que tú amas o tal vez esperas algo, sientes que ese corazón está endurecido, como decía el Beitzat, que era ese huevo marrón que significaba el corazón de Faraón endurecido. Tal vez piensa que esa persona tiene un corazón endurecido, pero hoy el poder de Dios puede cambiarlo. Hoy el poder de Dios puede transformarlo. Hoy tu vida puede cambiar cuando tú y yo podemos confiar plenamente dentro de aquel momento que aquel pueblo vivió. Y hoy, ¿cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu vivencia? ¿Cuál es el cambiar tuyo? La palabra nos lleva que aquella entrada cambiaría todo. Hoy, cuando tal vez compras una casa, compras un carro, compras un terreno y entras y dices, ay, qué cambio, qué diferente, ay, me siento diferente. O llegas a un trabajo, sientes que hay una entrada hacia un lugar diferente. Pero cuando tú y yo entramos en la presencia del Señor, hay una transformación total y radical en tu vida. Hay unas cosas que van a ir perdiendo, los temores, las angustias, la indiferencia, la falta de amor, las raíces de amargura. Y vas a ver que en ti va a haber un pensar de paz, va a haber un pensar de un cambiar. Vas a amar, vas a perdonar, vas a sentirte que todas aquellas cosas que fueron tan dificultosas para ti, va a ser un signo de victoria, va a ser un cántico de alabanza, va a ser un recordar de donde tú vivías a lo que estás viviendo ahora. Es como si tú estuvieras en un lugar y quisieras pasar para una ventana, pero no puedes, porque tal vez estás limitado, porque tal vez hay una cortina que no te permite, o tal vez hay algo que no te permite tener la movilidad para hacerlo.
es un impedimento tal vez físico, tal vez un impedimento mental o emocional que está ahí y te está diciendo, no tienes la capacidad, no puedes hacerlo. O alguien te dijo, tú no eres una persona que no tienes el conocimiento. Y decían una vez a una persona al hablar, es que tú eres un bruto, es que tú no entiendes, es que por más que te diga no puedes aprender. Y esas cosas marcan la mente del ser humano. Muchas veces marca en el sentido de que se sienten incompetentes para hacer las cosas. Te estoy hablando, pero cuando tú ves que hay unas cosas que te limitan, pero cuando tú tratas de que alguien te ayude, que te socorra, que te extienda la mano, porque cuando usted depende, por ejemplo, que usted puede sentarse, levantar, hacer su necesidad fisiológica, que usted puede bañarse, que usted puede, mi amado, hacer tantas cosas, sentarse y comer. Mire, mi amado, algo tan sencillo, coger la cuchara o el tenedor, o picar la carne y comerlo, o cajar un vasito de agua y tomarlo. No valoramos eso. A veces no lo valoramos. Y hay personas, mi amado, que para comer no pueden, porque tienen una condición de enfermedad que no pueden. O tal vez porque la condición física no le permita y tiene que venir alguien a darle la comida, si es que la persona quiere, o cuando alguien pueda, o cuando tal vez la persona se lo da de mala gana o mala forma. Por eso estoy diciendo, hay unas vivencias inigualables, hay unas limitaciones que tal vez no te permitan hacer las cosas, pero cuando llega el poder, cuando hay la entrada triunfal, cuando hay la entrada de Cristo, tú y yo somos más que triunfadores en el Dios de los cielos y la tierra. Por eso Él vino para que tú y yo fuésemos, para que tú y yo tuviésemos la oportunidad, para que tú y yo pudiéramos cambiar el panorama de nuestra vida, para que pudiésemos entender que no nos podíamos detener. Eso que comenzó la buena obra, Él la culminará. Aquella gente que rodearon, que hablaron, que le dieron tantos momentos tan espectaculares de adoración y alabanza. Hoy hay muchas personas que estuvieron, pero hoy no están. Están tal vez marcados por situaciones, por rechazos, porque una vez que comenzaron, empezaron a desconfiar y empezó la tentación y volvieron a caer y se sintieron que no son agradables. Pero hay uno que extiende su mano. Hay uno que lo hizo posible. Y hoy te estoy hablando para que hoy te reconcilies con el Señor. Para que hoy vuelvas al camino. Perdón. Para que hoy tu vida sea diferente. La vida de aquel pueblo cambió. La vida de muchos de los que estaban allí fue transformada. Y hoy tu vida puede ser transformada, restaurada, bajo la unción del poder del Espíritu de Dios. Solamente en Él hay la autoridad, solamente en Él hay la pasión inigualable, solamente en Él hay el perdón, solamente en Él hay la visión maravillosa. Nuestra visión, mi amado, yo necesito estos auxiliares, me ayudan. En la distancia puedo ver y los rostros no los puedo muy bien, pero una vez me pongo estos espejuelos, estos auxiliares, como yo le digo, para poder leer me facilitan, para poder mirar, hacer otras cosas me ayuda. Pero cuando hablamos de tener la visión espiritual, no es lo que yo me puedo poner, es quien entra a tu vida, que te limpia, que te restaura y ya no ves y tú vas en espejo propio quién tú eres, mi amado. ¿Usted se ha visto quién es usted? A veces necesitamos que alguien nos diga quiénes somos, que alguien diga que si somos bonitos, somos feos. Usted sabe quién es usted y cómo es usted, mi amado. Y ahora a veces tenemos la autoestima por abajo, estamos tan caídos que no pensamos que no vamos a levantarnos. Porque necesitamos de alguien para que nos diga algo cuando nos podemos levantar bajo el poder, la gracia inigualable y redentora del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el que llegó a aquella tierra, aquel que anduvo por aquel lugar, que impactó, que transformó, que restauró, no se quedó ese día nada más, sino continuó con el propósito que vino a entregarse como una ofrenda grata y agradable para que pudiéramos a través de Él, como el camino, la verdad y la vida, que tú y yo pudiéramos llegar al Padre. Por eso, mi amado, en el día de hoy es un momento de hacer un alto, es un momento de reflexionar, es un momento de meditar. ¿Será igual el día de hoy? Para mí no, mi amado. Para mí este día no será igual,
porque fue el día que hizo el Señor, porque fue los minutitos que me regaló el Rey de Reyes, porque fue el momento que me permitió el poder hablar contigo y reflexionar lo que es mi vida y poder entender que estamos prestados, que somos como la flor del campo. Aquella gente ya no están, ya pasó su momento, ya estuvieron en aquel momento extraordinario de ver al Rey de Reyes y Señores, señores, pero tú y yo lo veremos un día cuando reconocemos, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una entrega, cuando hay una pasión y hacer la perfecta voluntad del Señor conforme a lo que dice aquí en su Escritura. Podremos estarlo con Él por toda la eternidad. Pero tienes que sacar todas esas cosas que tú no puedes sacarlas solamente a través de Cristo. Solamente a través del poder de su amor, solamente a través de esta palabra inigualable que tal vez la escucharás en estos días, que hablará de un momento extraordinario, que hablará de una Pascua, de una cena, que hablará de aquel momento de un juicio injusto, que hablarán de aquel momento de Jesús en el Semaní, que hablará de aquel momento de aquella tortura que le hicieron y 7 expresiones extraordinarias que siguen cambiando la dirección de un pueblo y que luego de todo este proceso el Padre levantó al Hijo porque Él dio su vida, Él entregó su vida y es lo que hoy te estoy enseñando, te estoy hablando de una entrada a tu vida que es Cristo para que seas transformado, confortado, para que tu vida completamente cambie. No esperes para otro día. Hoy es el día que hizo el Señor. Tal vez tu situación emocional, familiar, matrimonial, con tu nuera, con tu yerno, con tu vecino, no sé lo que está pasando, pero yo sí sepa que está pasando es que el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere hoy entrar a tu vida. Hoy Jesús quiere entrar a tu vida. Por eso le puse por tema, hoy Jesús quiere entrar a ti en esta tarde, para que seas portador de una gracia inigualable. Gracias, Michelle. Os pido oración. Santo Domingo, santo familia, familiares. Teresa Quiñones, amén, oración y familia. Y nos está viendo a través de Facebook mi amada esposa, Dios te bendiga. Ramón Nieves, Marisa Soto, Anadelia, aceptó a Dios, amén, aleluya. Yoli Bagué, Jesús Negrón, Dios te bendiga. Y esos compañeros de trabajo, Adela Soto, José Torres, Lilian Román y Norma Aquino, Marta González, aleluya. Aide Bayón, que se me quede por aquí, ningún hermanito, aleluya. Y aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que mi amado, son momentos inigualables. Aquella entrada triunfal cambió la historia. Y hoy tu vida ha sido cambiada a través del poder de aquel que anduvo y sigue en un plan perfecto a través de su Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, delante del trono de tu gracia, Padre amado, clamamos, Señor, clamamos por el Rey Jehová de los cielos. Tú conoces al Rey, Padre. Clamamos que tienes el poder y la autoridad de ministrar en su vida, Jehová de los cielos. Cambiar todo panorama, Señor. Que hoy, Dios mío, sea la entrada triunfal tuya. Que sea la entrada de tu Espíritu Santo en la vida de este hombre, Padre amado. Cambiando, transformando, haciéndole sentir lo único que tú puedes hacer es sentirle la paz, la salvación inigualable, Padre amado. Aquellos que han clamado, Señor, por alguna necesidad. Aquellos que no han podido llamar, pero tú conoces, Señor, sus corazones y tus tiempos son perfectos, Padre amado. Que a través del poder de tu Espíritu Santo obres, ministres de una manera extraordinaria, Señor. Que sus vidas sean totalmente cambiadas, direccionadas, Señor, en el camino, la verdad y la vida, Padre amado. Que no nos quedemos en esta semana, sino que todos los días de nuestra vida, que abramos nuestros ojos, que respiremos, Señor, te demos toda gloria, te demos toda alabanza y que podamos reconocer, mi Dios, que tú eres el dador de la vida, Padre amado. Señor Jesús, gracias. Gracias por el privilegio, por la oportunidad,
por abrir puertas, Señor, y cerrar puertas conforme a tu designio, Padre amado. Gracias por una salvación tan maravillosa. Gracias por esa entrada triunfal que nos invita a ser más que triunfadores en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre amado. Que tu paz, que tu alcance, Señor, sobre aquellos padres que están en situaciones, los que están en instituciones carcelarias, Padre amado. Aquellos que están dentro de una salud trastocada, que la ciencia dice no hay nada, pero en ti hay vida y esperanza, regocijo y paz. Lo hemos proclamado confiando y anhelando tu perfecta y digna voluntad en nuestras vidas. En el dulce y glorioso nombre de Jesús lo creemos. Amén, amén, amén. Así que mi amado, vuelvo, le invito, mi amado, mañana estamos a las 7:30. El sábado estamos a las 1:29, mi amado, en un servicarro de oración. Vamos a estar orando, clamando, dándole la gloria al Señor. El domingo estamos proclamando la palabra del Señor. Estamos el domingo de Ramos. El jueves, acuérdese, mi amado, vamos a tener el culto a las 7:30 de la noche. Vamos a tener la comunión, la Santa Cena. Y el viernes Santo, vamos a estar a las 12 del mediodía en la adoración y alabanza a nuestro Dios. Y el domingo de resurrección estamos a las 10 de la mañana. Así que esos detallitos estaremos compartiendo durante la semana. Que la gracia, que la bendición, que la cobertura, que la presencia, que la autoridad, que la fortaleza de ese Dios dirija tus pasos. Y que cada día que viva anheles más de buscarle su rostro. Y que te ampares en las promesas inigualables de un amor, de un Dios fiel, justo y verdadero. Así que mi amado, Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima si el Señor no viene antes. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.